Buen día compañeros, el día de hoy les hablaremos de las disfunciones sexuales. Comenzaremos hablando sobre la comparación entre el DSM-5 y el CIE-10, teniendo en cuenta que el DSM-5 considera solamente 8 trastornos, mientras que la CIE-10 considera 5. Las disfunciones sexuales son un grupo de trastornos heterogéneos, típicamente caracterizados por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar el placer sexual. Empecemos con el primer trastorno de la categoría. Encontramos los criterios diagnósticos. El criterio A nos dice que se debe de experimentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja y sin que el individuo desee el retardo. Retraso marcado de la eyaculación, infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación. El criterio B dice que los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. El criterio C dice que los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y el criterio D dice que la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual. También se debe de especificar si de por vida el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual o si es adquirido, empezó después de un periodo de actividad sexual relativamente normal. También se debe especificar si es generalizado, no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas, o si es situacional, ocurre solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Y por último, especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. La característica distintiva de la eyaculación retardada es el retraso marcado o la incapacidad para alcanzar la eyaculación. En este trastorno, el varón refiere tener dificultad o incapacidad para eyacular, a pesar de la presencia de estímulo sexual adecuada y el deseo de eyacular. La prevalencia no está clara debido a la ausencia de una definición precisa para este síndrome. Es la queja sexual masculina menos frecuente. Solo el 75% de los varones refiere eyacular siempre durante la actividad sexual y menos del 1% de los hombres referirá tener problemas para alcanzar la eyaculación. Desarrollo y curso. La eyaculación retardada de por vida comienza con las experiencias sexuales tempranas y continúa a lo largo de la vida. Por definición, la eyaculación retardada adquirida comienza tras un periodo de función sexual normal. Factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. La pérdida de nervios sensoriales periféricos de una conducción rápida y la disminución en la secreción de esteroides sexuales que se asocian a la edad pueden estar relacionados con el aumento de la eyaculación retardada, que aparece en los varones de más de 50 años. Consecuencias funcionales. Las dificultades para eyacular pueden contribuir a las dificultades para concebir. El retardo de la eyaculación a menudo se asocia a un sufrimiento psicológico importante en uno o ambos miembros de la pareja. Diagnóstico diferencial. Por otra afección médica, el diagnóstico diferencial principal se realiza entre la eyaculación retardada, que se explica por completo por otra afección o lesión médica, que puede producir retrasos en la eyaculación independientemente de los aspectos psicológicos. La eyaculación retardada también se debe distinguir de la eyaculación retrógrada, esto es decir, cuando eyaculen hacia adentro de la vejiga, por uso de sustancias y medicamentos varios agentes farmacológicos como los antidepresivos, antipsicóticos y los fármacos alfa-adrenérgicos y los opiáceos. En la comorbilidad existen ciertos indicios que sugieren que la eyaculación retardada puede ser más frecuente en los casos graves de depresión mayor. Un ejemplo de esto puede ser el personaje Adam de una serie llamada Sex Education, el cual refiere a tener problemas de eyaculación. Pasemos al siguiente trastorno. Encontramos los criterios diagnósticos. El criterio A dice que por lo menos se tiene que experimentar uno de los siguientes 3 síntomas en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja. 1. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. 2.
dificultad marcada para mantener una erección hasta finalizar la actividad sexual. Y 3. Reducción marcada de la rigidez de la erección. El criterio B dice que los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de alguna alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir los efectos de una sustancia o medicación a otra afección médica. También se debe especificar si es de por vida o si es adquirido, y si es generalizado o es situacional. Características diagnósticas. La característica esencial del trastorno eréctil es el fracaso repetido para conseguir o mantener las erecciones durante la actividad sexual en pareja. Se requiere una historia sexual detallada para confirmar que el problema ha estado presente durante un periodo de tiempo significativo y que sucede en la mayoría de las ocasiones de la actividad sexual. Los síntomas pueden aparecer solo en situaciones concretas que implican determinados tipos de estimulación o de pareja, o pueden ocurrir de manera generalizada en todo tipo de situaciones de estimulación o parejas. Prevalencia. No se conoce la prevalencia del trastorno eréctil de por vida frente al adquirido, aunque existe un importante incremento asociado a la edad tanto en la prevalencia como a la incidencia de los problemas de erección, en especial a partir de los 50 años. Aproximadamente el 13 a 21% de los varones con edades entre 40 y 80 años refieren problemas de erección frecuentes. Desarrollo y curso. El fracaso de la erección durante el primer intento sexual se ha relacionado con el hecho de que la pareja no fuese conocida previamente, con el uso concomitante de drogas o alcohol, con no desear mantener relaciones sexuales y con la presión por parte de los compañeros. Por el contrario, el trastorno eréctil adquirido a menudo se asocia con factores biológicos como la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Los rasgos de personalidad neuróticos pueden asociarse con problemas de erección en los estudiantes universitarios, y en los rasgos de personalidad sumisos pueden asociarse con problemas de erección en los hombres de 40 años o más. La alextimia es común entre los hombres diagnosticados de disfunción eréctil psicógena. Consecuencias funcionales. El trastorno eréctil puede interferir con la fertilidad y puede producir sufrimiento tanto individual como interpersonal. El temor o la evitación de los encuentros sexuales puede interferir con la capacidad para desarrollar relaciones íntimas. Diagnóstico diferencial. Por trastornos mentales no sexuales. El trastorno de depresión mayor y el trastorno eréctil están íntimamente relacionados. Función eréctil normal. Dentro del diagnóstico diferencial se debería considerar la posibilidad de una función eréctil normal en los varones con expectativas excesivas. Uso de sustancias o medicamentos. Se debería realizar otro diagnóstico diferencial fundamental cuando el problema de la erección es secundario al uso de sustancias o medicamentos. Otra afección médica. El aspecto más difícil del diagnóstico diferencial del trastorno eréctil es descartar los problemas de erección que se explican por completo por factores médicos. Otras disfunciones sexuales. El trastorno eréctil puede coexistir con la eyaculación prematura y con el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Comorbilidad. El trastorno eréctil puede presentar comorbilidad con otros diagnósticos de tipo sexual, como la eyaculación prematura o el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, así como con trastornos de ansiedad y depresivos. El trastorno eréctil es muy común en los hombres con síntomas de vías urinarias inferiores relacionados con la hipertrofia de próstata. Como referente cultural tenemos a Zac Efron, que confesó haber utilizado Viagra en algunas ocasiones para poder mantener una erección. Pasemos con el siguiente trastorno. Tenemos los criterios diagnósticos. El criterio A dice que por lo menos tiene que experimentar uno de los síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual. 1. Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo. 2. Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. El punto B nos dice: los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. El criterio C nos dice: los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo de la persona. Y D,
La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores significativos y se puede atribuir a los efectos de una sustancia o medicamento. Se debe especificar si es de por vida o es adquirido, si es generalizado o situacional, si es leve, moderado o grave, y si nunca se experimentó un orgasmo en alguna situación. La prevalencia. Las tasas de prevalencia encontradas para el trastorno orgásmico femenino varían mucho, entre el 10 y el 42% dependiendo de los múltiples factores. Desarrollo y curso. El trastorno orgásmico femenino de por vida indica que siempre han existido las dificultades orgásmicas, mientras que se diagnosticaría el subtipo adquirido si las dificultades orgásmicas de la mujer aparecieron tras un periodo de funcionamiento normal. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Un amplio abanico de factores psicológicos como la ansiedad o la preocupación por el embarazo. Ambientales. Existe una importante asociación entre los problemas de relación, salud física y salud mental y las dificultades orgásmicas en la mujer. Genéticos y fisiológicos. Hay muchos factores fisiológicos que pueden influir en la experiencia del orgasmo de la mujer, entre los que están las afecciones médicas y los medicamentos. Consecuencias funcionales. Las consecuencias funcionales del trastorno orgásmico femenino están poco claras, aunque hay una importante asociación entre los problemas de la relación y las dificultades orgásmicas de las mujeres. Diagnóstico diferencial. Por trastornos mentales no sexuales. Hay trastornos no sexuales como el trastorno de depresión mayor que se caracteriza por una disminución importante del interés o del placer, por disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. El uso de sustancias o medicamentos puede explicar las dificultades orgásmicas. Por otra afección médica, si el trastorno se debe a otra afección médica, no se diagnosticaría el trastorno orgásmico femenino. Factores interpersonales. Si hay factores interpersonales o conceptuales importantes asociados con las dificultades orgásmicas. Otras disfunciones sexuales. El trastorno orgásmico femenino puede aparecer en asociación con otras disfunciones sexuales. Comorbilidad. Las mujeres diagnosticadas de otros trastornos mentales no sexuales, como el trastorno de depresión mayor, pueden experimentar menor interés sexual y esto puede aumentar indirectamente la probabilidad de tener dificultades orgásmicas. Las mujeres con trastorno orgásmico femenino pueden tener dificultades concurrentes en el interés o excitación sexual. Pasemos al siguiente trastorno. Encontramos los criterios diagnósticos. El criterio A. Ausencia o reducción significativa del interés o excitación sexual femenina, que se manifiesta por lo menos una de las siguientes tres. 1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual. 2. Fantasías o pensamientos o eróticos ausentes o reducidos. 3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla. 4. Excitación o placer ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja. 5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa. 6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones. El criterio B dice que los síntomas del criterio A han persistido durante 6 meses como mínimo. El criterio C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y el D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de alguna alteración grave de la relación. Se debe especificar si es de por vida o es adquirido, si es generalizado o situacional, y se debe especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. Las características diagnósticas. Una discrepancia en el deseo, cuando la mujer tiene menor deseo de mantener la actividad sexual de su pareja, no es suficiente para diagnosticar un trastorno del interés excitación sexual femenino. Para que se cumplan los criterios del trastorno debe de haber ausencia o reducción de la frecuencia o la intensidad de al menos 3 a 6 indicaciones en el criterio A durante un periodo mínimo de 6 meses. El diagnóstico de un trastorno del interés excitación sexual femenino requiere una duración mínima de unos 6 meses, como reflejo que de los síntomas deben constituir un problema persistente. La prevalencia se desconoce. La prevalencia del deseo sexual disminuido y de los problemas de excitación sexual, tal y como se definen en el DSM-5 y en la CIE-10,
pueden variar de forma marcada en la relación a la edad, el entorno cultural y la duración de los síntomas y la presencia de malestar asociado. Desarrollo y curso. Temperamentales. Los factores temperamentales incluyen las cogniciones y las actitudes negativas acerca de la sexualidad y los antecedentes de trastornos mentales. Ambientales. Los factores ambientales influyen las dificultades en la relación, el funcionamiento sexual de la pareja, la historia del desarrollo, así como las relaciones tempranas con los cuidadores o los factores estresantes de la infancia. Genéticos y fisiológicos. Algunas afecciones médicas pueden ser factores de riesgo para el trastorno del interés y excitación sexual femenino. Consecuencias funcionales. Por definición, el diagnóstico del trastorno de interés y excitación sexual femenino solo se realiza en las mujeres. Las dificultades relacionadas con el interés o la excitación sexual a menudo se asocian a una menor satisfacción de las relaciones. Diagnóstico diferencial. Por trastornos mentales no sexuales. Por uso de sustancias y medicamentos. El uso de sustancias y medicamentos puede explicar la falta de interés o excitación. Si se considera que los síntomas sexuales están asociados casi exclusivamente a los efectos de otra afección médica. Factores interpersonales. Si hay factores interpersonales o conceptuales importantes asociados con los síntomas de interés o excitación sexual. Otras disfunciones sexuales o de estímulos sexuales inadecuados o ausentes. Es importante evaluar la adecuación de los estímulos sexuales que ha habido en la experiencia sexual de la mujer. Comorbilidad. El deseo sexual disminuido causante de malestar se asocia a la depresión, los problemas de tiroides, la ansiedad y la inconsistencia urinaria y otros factores médicos. La artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal y el colon irritable también se pueden asociar a problemas de excitación sexual. El deseo disminuido parece presentar comorbilidad con la depresión, los abusos sexuales y físicos en edad adulta, el funcionamiento mental global y el consumo de alcohol. Trastorno de dolor genitopélvico, penetración. Los criterios diagnósticos son los siguientes. A. Dificultades persistentes o recurrentes con una o más de las siguientes. 1. Penetración vaginal durante las relaciones. 2. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración. 3. Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal. 4. Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación, por ejemplo, violencia de género u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicación o a otra afección médica. Especificar si es de por vida, que es el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual, o adquirido. El trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Especificar la gravedad actual. Leve, evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del criterio A. Moderado, evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A. Grave, evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A. Características diagnósticas. 1. Dificultades para mantener las relaciones sexuales. 2. Dolor genitopélvico. 3. Temor al dolor o a la penetración vaginal. 4. Tensión en los músculos del suelo pélvico. Características asociadas. A menudo se asocia con otras disfunciones sexuales, en especial con el deseo e interés sexual disminuidos, que es el trastorno de interés o excitación sexual femenino. Frecuentemente, la evitación de las exploraciones ginecológicas a pesar de las recomendaciones médicas. El patrón de evitación es similar al que se aprecia en los trastornos fóbicos. Es común que las mujeres que no han podido mantener relaciones sexuales acudan a buscar tratamiento únicamente cuando desean concebir. Muchas mujeres con trastorno de dolor genitopélvico sufrirán problemas de relación maritales asociados. También refieren a menudo que los síntomas reducen significativamente su sentimiento de feminidad.
Para esto deben de tomarse en cuenta 5 factores. 1. Factores de pareja. Por ejemplo, los problemas sexuales de la pareja o del estado de salud de la misma. 2. Factores de la relación, como comunicación pobre, discrepancias en el deseo de mantener actividad sexual, entre otras. 3. Factores de la vulnerabilidad individual, como imagen corporal mala, antecedentes de abuso sexual o emocional o baja autoestima. Comorbilidad psiquiátrica, como lo pueden ser depresión o ansiedad, o factores de estrés, como la pérdida del empleo o un duelo. 4. Factores culturales religiosos, como inhibición en relación a prohibiciones de la actividad sexual, actitudes hacia la sexualidad. Y 5. Factores médicos relevantes para el pronóstico, el curso o el tratamiento. Estos factores pueden contribuir de distinta manera a los síntomas que se presentan en diferentes mujeres con este trastorno. Prevalencia. La prevalencia del trastorno de dolor genitopélvico o de penetración no se conoce todavía. Sin embargo, aproximadamente el 15% de las mujeres de América del Norte dice tener dolor recurrente durante las relaciones. Las dificultades para mantener relaciones parecen ser un motivo frecuente de derivación a las consultas de disfunción sexual y a los especialistas clínicos. Desarrollo y curso. Aunque las mujeres típicamente acuden a recibir atención clínica después de haber iniciado la actividad sexual, a menudo hay signos clínicos más tempranos, como por ejemplo las dificultades para el uso de tampones o su evitación. Las dificultades con la penetración vaginal pueden ser o no evidentes hasta que se intentan mantener relaciones sexuales. Factores de riesgo y pronóstico. Ambientales. Se han citado a menudo los abusos sexuales y el maltrato físico como factores predictivos de los trastornos sexuales por el dolor. Genéticos y fisiológicos. Las mujeres que experimentan dolor superficial durante las relaciones sexuales a menudo refieren que el dolor se inicia tras una historia de infecciones vaginales. Incluso tras la resolución de las infecciones y en ausencia de hallazgos físicos residuales, el dolor persiste. El dolor durante la inserción de tampones o la incapacidad para insertar tampones antes de haber intentado ningún contacto sexual es un factor de riesgo importante para este trastorno. También si se le cuestiona a un médico, usualmente refieren a que tienes vulvovaginitis o algo así. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. La educación sexual inadecuada y la ortodoxia religiosa a menudo se han considerado en el pasado como factores culturales predisponentes al diagnóstico del DSM-4 de vaginismo. Esta percepción parece quedar confirmada por informes recientes de Turquía, un país fundamentalmente musulmán que indican una prevalencia llamativamente alta de este trastorno. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Por definición, este diagnóstico solo se da en las mujeres. Hay investigaciones relativamente recientes acerca del síndrome de dolor pélvico crónico urológico en los hombres que sugiere que los varones pueden sufrir algunos problemas similares. La investigación y la experiencia clínica todavía no están suficientemente desarrolladas como para justificar la aplicación de este diagnóstico a los hombres. Consecuencias funcionales. Las dificultades de este trastorno a menudo interfieren en la satisfacción de las relaciones y en ocasiones con la capacidad para concebir a través del coito peneano-vaginal. Diagnóstico diferencial. Otra afección médica. A menudo las afecciones médicas asociadas son difíciles de diagnosticar y de tratar. Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Algunas mujeres diagnosticadas con esto también serán diagnosticadas de alguna fobia específica. Estímulos sexuales inadecuados. Las situaciones sexuales en las que los preliminares o la excitación son inadecuados pueden provocar dificultades en la penetración, dolor o evitación de la misma. La disfunción eréctil o la eyaculación prematura de la pareja masculina también pueden dar lugar a dificultades en la penetración. Sonido de que voy a cambiar de tema. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Criterios diagnósticos. A. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad sexual reducidos o ausentes de forma constante o recurrente. La evaluación de la deficiencia la hace el clínico, teniendo en cuenta factores que afectan a la actividad sexual como la edad y los contextos generales y socioculturales de la vida del individuo. B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo.
C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicamento o a otra afección médica. Especificar si es de por vida, adquirido, generalizado, situacional, leve, moderado o grave. Grave. Ay, tengo sueño. Características diagnósticas. Una discrepancia en el deseo, en la que el hombre tenga menor deseo de mantener actividad sexual que su pareja, no es suficiente para diagnosticar un trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Se requiere tanto un deseo de actividad sexual escaso o ausente como unos pensamientos o fantasías sexuales deficientes o ausentes para diagnosticar este trastorno. Puede haber variaciones en la forma de expresar el deseo sexual entre los distintos hombres, la falta de deseo sexual y los pensamientos o fantasías eróticas deficientes, y deben durar como mínimo unos 6 meses. Características que apoyan el diagnóstico. Los varones con trastorno de deseo sexual hipoactivo a menudo refieren que ya no inician la actividad sexual y que están escasamente receptivos a los intentos de la pareja por iniciarla. Al hacer un diagnóstico de trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, se deberán de tener en cuenta las preferencias específicas de la pareja en cuanto a los patrones de inicio sexual. A su vez que se tienen que tener en cuenta estos 5 puntos, que son similares a los puntos que mencioné en las diapositivas anteriores, que son factores de pareja, de relación, de vulnerabilidad individual, esto incluye el autoestima del hombre, factores culturales o religiosos y factores médicos relevantes para el pronóstico o el curso o el tratamiento. Prevalencia. La prevalencia de este trastorno varía en función del país de origen y del método de evaluación. El 6% de los varones más jóvenes, con edades entre 18 y 24 años, y el 41% de los mayores entre 66 y 74 años. Estos tienen más problemas con el deseo sexual. Sin embargo, la falta de interés persistente por el sexo, que dure 6 meses o más, afecta a una pequeña proporción de hombres entre los 16 y 44 años. Desarrollo y curso. Desarrollo y curso. Con la edad se produce una disminución normal en el deseo sexual. Al igual que sucede en las mujeres, los hombres identifican una serie de desencadenantes de su deseo sexual y describen un amplio abanico de motivos por los que eligen mantener una actividad sexual. Aunque los estímulos visuales eróticos pueden suscitar el deseo de una manera más potente que los varones más jóvenes, la intensidad de estos estímulos sexuales podría disminuir con la edad, lo que se deberá de tener en cuenta al evaluar un trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Factores de riesgo y pronóstico. Hay 3: temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos. Los temperamentales son síntomas del estado de ánimo y de ansiedad, y estos son importantes factores predictivos del deseo reducido en los hombres. En ambientales puede ser el uso de alcohol, este puede aumentar la aparición del deseo reducido, y se tienen que considerar los factores del contexto social y cultural. Genéticos y fisiológicos. Trastornos Trastornos endocrinológicos como la hiperprolactinemia. Estos pueden afectar el deseo sexual de los hombres de una manera significativa, a su vez que la edad, como se mencionó anteriormente. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Hay una marcada variabilidad en las tasas de prevalencia y que oscilan entre el 12.5% en los varones del norte de Europa y el 28% en los varones del sudeste asiático de edades entre los 40 y 80 años. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Los trastornos del deseo de la excitación se han mantenido como constructos diferentes en los varones, a pesar de que la experiencia del deseo presenta algunas similitudes en los hombres y mujeres y que el deseo fluctúa a lo largo de tiempo y depende de factores contextuales. Los hombres refieren una intensidad y frecuencia de deseo sexual significativamente mayores que las mujeres. Diagnóstico diferencial. 1. Trastornos mentales no sexuales como el trastorno de depresión mayor. Si la falta de deseo se explica mejor por otro trastorno mental, no se diagnosticará un trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón.
Uso de sustancias o medicamentos. Otra afección médica. Factores interpersonales. Esto igual se mencionó anteriormente. Los interpersonales pueden ser como el autoestima o algún otro problema o factores de estrés. La presencia de otra disfunción sexual no descarta el diagnóstico de trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Hay ciertos indicios de que hasta la mitad de los hombres con deseo sexual reducido también tiene problemas de erección. Si el deseo reducido en un varón se explica por la identificación como asexual, que el propio hombre hace de sí mismo, no se diagnosticará el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Aquí ya es dependiendo de cómo defina su sexualidad. Si se considera pues como asexual, como se mencionó anteriormente, pues obviamente no lo vamos a diagnosticar como si tuviera ese trastorno. Comorbilidad. La depresión y otros trastornos mentales, así como los factores endocrinológicos, a menudo presentan comorbilidad con el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Eyaculación prematura. Criterios diagnósticos. A. Un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo. El síntoma del criterio A debe haber estado presente por lo menos durante 6 meses y se tiene que experimentar en casi todas las relaciones o en todas las ocasiones. El síntoma del criterio A provoca un malestar clínicamente significativo al individuo. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicamento u otra afección médica. Especificar si es generalizado, situacional, leve, moderado o grave. Características diagnósticas. Se manifiesta por la eyaculación que tiene lugar antes o poco tiempo después de la penetración vaginal y se concreta con el tiempo de latencia eyaculatoria tras la penetración vaginal estimado para el individuo. Las latencias eyaculatorias intravaginales estimadas y medidas están estrechamente correlacionadas siempre que la latencia eyaculatoria sea de breve duración, por la que las estimaciones referidas por el propio individuo son suficientes para realizar el diagnóstico. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Muchos varones con eyaculación prematura se quejan de falta de control sobre la eyaculación y refieren aprensión al anticipar su incapacidad para retrasar la eyaculación en los encuentros sexuales futuros. Los siguientes factores pueden ser relevantes en la evaluación de cualquier disfunción sexual. Igual, estos factores creo que se van a dar cuenta de que se están repitiendo mucho. Siguen siendo factores de pareja, de relación, vulnerabilidad individual, comorbilidad psiquiátrica o factores de estrés, factores culturales o religiosos y factores médicos relevantes para el pronóstico. Prevalencia. Las estimaciones de la prevalencia de la eyaculación precoz varían ampliamente dependiendo de la definición que se utilice. A nivel internacional, más del 20 o 30% de los varones entre 18 y 70 años les preocupa la rapidez con la que eyaculan. Y la nueva definición de eyaculación prematura, pues no sé qué dije, la neta, lo voy a repetir. Prevalencia. Las estimaciones de la prevalencia de la eyaculación prematura varían ampliamente dependiendo de la definición que se utilice. A nivel internacional, más del 20 y 30% de los varones entre los 18 y 70 años refiere preocupación acerca de la rapidez con la que eyaculan. La prevalencia de la eyaculación prematura puede aumentar con la edad. Desarrollo y curso. Algunos hombres pueden experimentar eyaculación precoz durante los primeros encuentros sexuales, pero adquieren el control eyaculatorio con el tiempo. La persistencia de los problemas eyaculatorios más allá de los 6 meses es lo que determina el diagnóstico de eyaculación precoz. Por el contrario, algunos hombres no eyaculan. Bueno, sí se eyaculan, pero no lo sé. Por el contrario, algunos hombres desarrollan el trastorno tras un periodo de latencia eyaculatoria normal, lo que se conoce como eyaculación precoz adquirida. Se sabe menos de la eyaculación precoz adquirida que sobre la eyaculación prematura de por vida. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. La eyaculación prematura puede ser más común en los hombres con trastorno de ansiedad, en especial con trastornos de ansiedad social. Genéticos y fisiológicos. Hay una contribución genética moderada a la eyaculación prematura de por vida.
La eyaculación precoz puede estar asociada con polimorfismos en el gen del transportador de la dopamina o con polimorfismos en el gen del transportador de la serotonina, la patología tiroidea, la prostatitis y la abstinencia de drogas que se han asociado a la eyaculación precoz adquirida. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. La percepción de lo que se constituye como una latencia eyaculatoria normal es diferente en muchas culturas. Dichas experiencias pueden explicarse por factores culturales o religiosos, así como por diferencias genéticas entre las poblaciones. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. La eyaculación precoz es un trastorno sexual de los varones. Los hombres y sus parejas sexuales pueden diferir en su percepción de lo que constituye una latencia eyaculatoria aceptable. Podría haber una creciente preocupación entre las mujeres acerca de la eyaculación precoz en sus parejas, lo que podría ser reflejo de los cambios de actitud de la sociedad hacia la actividad sexual de las mujeres. Marcadores diagnósticos. En la investigación, la latencia eyaculatoria habitualmente se monitoriza mediante el uso de un dispositivo para medir el tiempo, como un cronómetro, es muy fácil, por parte de la pareja sexual, aunque esto no es lo ideal en las situaciones de la vida real. Para el coito vaginal se mide el tiempo entre la penetración vaginal y la eyaculación. Consecuencias funcionales en la eyaculación prematura. La eyaculación precoz puede asociarse con una baja autoestima, con disminución de la sensación de control y con consecuencias adversas para las relaciones de pareja. También puede producir sufrimiento y menor satisfacción en la pareja sexual. La eyaculación que tiene antes de la penetración puede asociarse a dificultades para concebir. Igual, no sé si se dieron cuenta, pero el hecho de que se vuelve un círculo vicioso la eyaculación precoz porque uno tiene baja autoestima. El hombre puede tener baja autoestima, lo cual hace que eyacule más rápido, y el hecho de que eyacule más rápido le baja más a la autoestima, lo cual hace que, eyacule más rápido y así sucesivamente, y se vuelve un círculo muy, muy vicioso. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, problemas eyaculatorios que no cumplen con criterios diagnósticos. Y ninguna de esas situaciones conducirá a un diagnóstico de eyaculación precoz, aunque no, eso último no. Solo la disfunción sexual inducida por sustancias y los problemas eyaculatorios. Comorbilidad. La eyaculación prematura puede estar asociada con problemas de erección. En muchos casos puede ser difícil determinar qué dificultad precedió a cuál. La eyaculación precoz de por vida puede asociarse a determinados trastornos de ansiedad. La eyaculación precoz adquirida puede asociarse con la prostatitis, la patología tiroidea o la abstinencia de drogas. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. Características diagnósticas. La característica fundamental es una alteración de la función sexual que tiene una relación temporal con el inicio, el aumento de la dosis o la retirada de una sustancia o medicamento. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Las disfunciones sexuales pueden aparecer en relación con la intoxicación por las siguientes clases de sustancias: alcohol, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, estimulantes y otras sustancias. Los medicamentos que pueden inducir disfunciones sexuales son los antidepresivos, antipsicóticos y anticonceptivos hormonales. Estos problemas sexuales asociados no sé leer. Los problemas sexuales asociados con los fármacos antipsicóticos, entre los que están los problemas del deseo sexual, la erección, lubricación, eyaculación y el orgasmo, pueden aparecer con los fármacos típicos y también con los atípicos. El uso de sustancias ilegales se asocia con un menor deseo sexual, disfunción eréctil y dificultades para alcanzar el orgasmo. Prevalencia. Los datos acerca de la disfunción sexual inducida por medicamentos típicamente conciernen a los efectos de los fármacos antidepresivos. Mayormente de todo lo que se trata esto es de los medicamentos antidepresivos y los ansiolíticos y del cómo afectan el deseo sexual de las personas que los ingieren. Desarrollo y curso. La disfunción sexual inducida por antidepresivos se puede iniciar ya tan solo al cabo de 8 días después de comenzar de tomar el medicamento. El 30% de los individuos con retraso del orgasmo leve o moderado experimentará una remisión espontánea de la disfunción antes de los 6 meses.
Es probable que los efectos adversos de la nicotina y el alcohol no aparezcan hasta que se hayan transcurrido años de consumo. En ocasiones, la eyaculación precoz puede aparecer tras dejar de utilizar opiáceos. Hay cierta evidencia de que las alteraciones de la función sexual relacionadas con sustancias o medicamentos aumentan con la edad. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y el género. Puede haber una interacción entre los factores culturales, la influencia de los medicamentos sobre el funcionamiento sexual y la respuesta del individuo a estos cambios. Puede haber algunas diferencias de género en cuanto a los efectos secundarios sexuales. Diagnóstico diferencial. Muchas afecciones mentales, como los trastornos depresivos, bipolares, de ansiedad y psicóticos, se asocian con alteraciones de la función sexual. Así pues, podría ser difícil diferenciar una disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos de una manifestación del trastorno mental subyacente. Puede establecerse un diagnóstico claro si el problema aparece tras el inicio de la sustancia del medicamento. Puede establecerse un diagnóstico claro si el problema aparece tras el inicio de la sustancia. Si tras el inicio de la sustancia desaparece con la retirada de la sustancia y recurre al introducir el mismo compuesto. La mayoría de los efectos secundarios inducidos por sustancias aparece poco después del inicio o de la suspensión. Mayormente escalarle. Otra disfunción sexual especificada. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de una disfunción sexual que causan un malestar clínicamente significativo en el individuo, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de disfunción sexual. La categoría de otra disfunción sexual especificada se utiliza en las situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ninguna disfunción sexual específica. Esto se hace registrando otra disfunción sexual especificada y a continuación el motivo específico, como aversión sexual. Disfunción sexual no especificada. Igual que la anterior, esto se aplica cuando se presentan síntomas características de una disfunción sexual que causan un malestar clínicamente significativo en el individuo, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de disfunción sexual. Para esto se utilizan las situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.